Hola futboleros, ¿cómo les va? Les saluda su amigo Quito González y estamos de vuelta aquí en las memorias de un futbolero, el podcast donde recordamos lo bonito que es el fútbol. Y fíjense que hoy les traigo un tema a manera muy personal. Estuve pensando en contarles un poco de mis experiencias a través de los años como buen futbolero, así como lo son todos ustedes. Y esto se vino a raíz de que hace un tiempo publiqué una pregunta en la página en Facebook donde les preguntaba que si ustedes también cuentan su vida en mundiales de fútbol. Precisamente ese es el tema del que vamos a hablar, la vida contada a través de los mundiales de fútbol. ¿Y por qué me identifico tanto con esta pregunta? Simplemente porque veo que es algo que muchos futboleros les gusta o lo relacionan con su vida, ¿no? Sobre todo con eventos importantes, llámese el nacimiento de sus hijos, el día que terminaron la escuela, el día que, no sé, obtuvieron su primer trabajo, llámese como se llame, siempre se relaciona con los mundiales de fútbol. ¿Y por qué? Porque como ustedes saben, los mundiales de fútbol se juegan cada 4 años. Durante esos 4 años es un periodo en el cual pasan muchísimas cosas. 4 años es un periodo considerable para que se vea reflejado un cambio en nuestras vidas. Así es que les voy a contar un poquito sobre mi historia personal y estoy seguro que se van a identificar con este tema. Cada quien vivimos los mundiales de distintas formas, cada quien estábamos en momentos distintos de nuestras vidas, estábamos pasando por situaciones buenas, tal vez complicadas, otras más satisfactorias, otras no tanto, pero es por eso que decidí venirles a platicar esto. Y también quiero aprovechar para decirles que estoy muy contento porque en Facebook, justo lo que mencionaba, que ya llegamos a los 100,000 seguidores, a los 100,300 seguidores en Facebook. Entonces estoy muy contento. Gracias a todos ustedes que nos han seguido en nuestra página y que espero que sigamos creciendo. Y también quiero aprovechar para decirles que este podcast lo pueden escuchar en Amazon Music, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify y algunas de las entrevistas y episodios los pueden encontrar también en YouTube. Así es que vamos a comenzar. Quiero contarles que yo nací el 12 de agosto de 1985. Al día de hoy tengo 38 años y durante estos 38 años han pasado 10 mundiales de fútbol, 10 mundiales de los 22 que se han jugado. Es decir, desde 1930, cuando inició esto en Uruguay, han pasado 22 mundiales. Entonces, vamos a hacer una recapitulación, un recuento de qué ha pasado en mi vida durante cada uno de esos mundiales y que pues 10 mundiales, ¿cuántos años son? Son casi 40, ¿no? Si se juegan cada 4 años. Comenzamos con el primero, que fue en México, 1986. Difícilmente les puedo contar algo de ese mundial, ya que tenía, ¿cuánto? ¿11 meses? ¿10 meses de edad? Pues obviamente no me acuerdo absolutamente nada de eso, pero le he preguntado a mis papás que si se acuerdan de algo de ese mundial. Han de saber que mis papás no les gusta el fútbol, lo ven ocasionalmente si hay algún partido atractivo, ya saben, cuando juega México los mundiales, vaya, aunque esto es reciente porque en aquel entonces parece que no les interesaba absolutamente nada y ellos lo asocian más lo que pasó en el 85, en septiembre, el terremoto en la Ciudad de México. Siempre que les pregunto qué pasaba en ese entonces, sí, el terremoto de 1985. Hablando de fútbol, nada. No, no, no hay nada. Al igual que en el Mundial de Italia 90, para ese entonces yo ya tenía que 4 años, casi por cumplir 5. También era muy, muy pequeño. No tengo ningún recuerdo del Mundial de Italia 90. Todo lo que sé de estos últimos dos mundiales lo sé porque siempre he estado al pendiente de transmisiones, de documentales, de leer en revistas, en videos en YouTube y muchas otras cosas más. Tengo conocimiento de lo que pasó en esos mundiales, pero era muy pequeño para yo compartirles mis recuerdos o lo que pasaba en mi vida en ese entonces. Pues el 90 ya iba que en el jardín de niños, eh, probablemente, o tal vez primer año de primaria, pero nada, ¿no? De fútbol no había absolutamente nada.
Para el Mundial de 1994 ya tengo muchos recuerdos de este Mundial. Para ese entonces iba que en cuarto de primaria, aproximadamente, o había salido de cuarto de primaria. No tengo exactamente el dato, pero sí tengo muchos recuerdos. Recuerdo que no era un aficionado al fútbol. mm, Sin embargo, sí recuerdo de haber visto algunos partidos. No entendía muy bien las reglas del fútbol, porque tengo muy presente cuando jugó México contra Bulgaria en el Mundial de Estados Unidos 94 y justo en la previa decían que México va a jugar contra Bulgaria, pero explicaban los narradores que iban a jugar, yo no entendía por qué. Yo nada más sabía que iba a jugar México. Y tengo muy presente un recuerdo que le compartía a mi papá o mi mamá en ese momento, que le decía, iba a jugar México contra Bulgaria. Y México que, a pesar de que perdió en el Mundial, pues le dieron oportunidad porque ha jugado muy bien y van a jugar es por eso que van a jugar. No entendía de reglamentos, era un niño, tenía 9 años. Y como les repito, mis papás no les gustaba el fútbol, pues mucho menos había alguien que me explicara de reglamentos. Sí recuerdo la eliminación de México. Recuerdo también que yo me levantaba muy temprano a ver las caricaturas en TV Azteca, creo que eran TV Azteca, que donde las transmitían, y me molestaba mucho porque durante ese verano no había caricaturas, es decir, que Caballeros del Zodiaco y que otros había, Mazinger, entre otros programas que pasaban en televisión azteca. Creo que en Televisa todavía no existía el Canal 5. Y me molestaba porque justo cuando prendía la televisión empezaba la transmisión del Mundial de Estados Unidos 94. Y yo estaba molesto, yo quería ver caricaturas, no quería ver fútbol. Todavía era ese como, sí me gusta, pero soy muy niño, yo quiero ver caricaturas. Lo que sí recuerdo es que había unas pequeñas cápsulas del Mundial del Zoológico, aquella caricatura pues, un tanto cómica, graciosa, no sé si la recuerden, donde eran animales, que los hipopótamos contra los avestruces, y el narrador de esa caricatura vaya, del partido en el estadio, era una víbora, una gorra, y aquel partido de los leones contra los búfalos, y así diferentes pues equipos que había, me gustaba bastante, eso sí lo disfrutaba, y también recuerdo la final del Mundial, Brasil contra Italia. Y no la recuerdo precisamente como que yo la haya visto, como que estaba muy emocionado por ver la final, sino que mi familia y yo todos los domingos viajábamos a Estados Unidos. Yo vivo en la frontera con Estados Unidos, en Mexicali, Baja California. Cruzando la frontera hay una ciudad que se llama Calexico, California. Entonces, cada domingo mi familia y yo viajábamos para allá para ir de compras. La despensa, el mandado, como le llaman, pues había cosas mucho más baratas allá. Es por eso que todos los domingos íbamos, también íbamos a una tienda, bueno, no era una tienda, como un tianguis, un swap meet, como le dicen en Estados Unidos, y entre ahí comprábamos juguetes, cosas de segunda mano, cosas que favorecían a la economía de la familia. Y por último, ya cuando terminábamos el recorrido, pasábamos al supermercado, un supermercado en Calexico, California. Incluso el mercado se llama California. Y recuerdo justo ahí que había una televisión y estaban transmitiendo la final del Mundial. Y tengo sí el recuerdo como que, mira, está la final del Mundial, qué interesante, pero como les digo, no era un fanático, era tan solo un niño. Y tengo esos pequeños recuerdos y también la canción de México, Let's Go. ¿Se acuerdan cuando pasaban también en Televisa? Son los recuerdos que yo tenía, pero digo, era un niño, iba a la primaria. Por allá de 1998, en el siguiente mundial, ya era alguien mucho más consciente, ya estaba en la secundaria, segundo año de secundaria. Entonces, pues ya eres un adolescente y estás en una etapa donde comienzas a adquirir gustos, te identifiques con ciertas cosas. Y recuerdo que tampoco era un gran aficionado al fútbol, pero para ese entonces sí despertó todo mi interés por el mundial. Recuerdo mucho que estábamos como les dije, en el segundo de secundaria, pero ya era esta época donde está por terminar las clases y ya había partidos de fútbol. Entonces, entre que entrábamos a clases y que no entrábamos porque a veces ya no había tanto que hacer, porque era fin de curso,
Eh, recuerdo mucho al prefecto de la secundaria, el prefecto Carlos, que si está por ahí escuchándonos, le mando un saludo. Y recuerdo que preguntaba o conversaba con algunos compañeros, hey, ¿cómo quedó México? No, pues que empataron, o va 2-1, van perdiendo 2-0, o va 2-1. Ah, no, no, pues sí, está bien. Pero no la podíamos ver porque estábamos en la secundaria. Y luego también otra ocasión, en otra semana, cuando ya jugaba, pues no sé, jugaron Corea, después Bélgica, después Holanda, pues también escuchaba la conversación entre él y algunos de los alumnos que había en la secundaria. Y también preguntaban, no, que estuvo bueno el juego, que van bien, que van jugando bien. Eso lo tengo muy presente, muy, muy, muy presente. Créanme que han pasado cuántos, 25 años o no sé cuántos, 24, 25 desde aquel mundial y recuerdo con tanta frescura ese momento que al día de hoy lo comparto. Ahí comenzó a gustarme el fútbol. Después de que salimos de vacaciones, el Mundial de Francia 98 todavía seguía en curso. Recuerdo haber visto la eliminación de México contra Alemania. Desafortunadamente, pues México perdió. Nos ilusionamos con el gol de Luis Hernández, aquel gol del matador Luis Hernández, pero perdió y sentí como que, híjole, pues México perdió. Ya entendía un poco más de las reglas del fútbol y de ahí comencé a ver otros partidos, que Brasil, cómo no, y yo era ferviente seguidor de ese Brasil de Ronaldo, de Rivaldo, de Bebeto, de Roberto Carlos, de Tafarel, y yo quería que ganara Brasil. Me acuerdo mucho de esa semifinal contra Holanda que metió gol Kluivert, Ronaldo y que se fueron hasta la tanda de penales. También recuerdo la decepción que me llevé cuando perdió la final contra Francia. Yo decía, ¿yo por qué? ¿Por qué perdieron? Pues si el otro equipo no tenía ningún jugador bueno, no sé. Yo desconocía quién era Zinedine Zidane porque no veía todos los partidos, veía algunos. Por ahí tal vez Croacia, Italia, pero después de esa final, pues obviamente que supe quién era Zinedine Zidane y a partir de ahí, pues eh, ya supe más de esto, ¿no? Pero como les digo, aquí todavía era un adolescente. Para el próximo mundial, y antes de irnos hasta el próximo mundial, tengo un pensamiento que recuerdo en aquel momento cuando era estudiante de la secundaria. Y recuerdo que en ese momento pensaba, ¿qué voy a hacer de mí cuando pasen otros 4 años? Creo que a partir de ese momento fue cuando comencé a pensar mi vida en mundiales. Aunque suene ridículo que pensarlo como cada 4 años, en ese momento lo pensé. Y estoy en la secundaria, van a pasar 4 años, voy a estar en el 2002. Seguramente voy a estar en la preparatoria, o no sé, tal vez no esté en la preparatoria, tal vez no estudie, no lo sé. Como este tipo, como ansiedad, ¿no? Como pensar demasiado en el futuro. Pero pasó el tiempo y pues como la vida continuó, pues llegué el 2002. Para el 2002 que tenía yo como 16 o 17 años aproximadamente. Pues ya estaba más enrolado en la preparatoria, ya llevaba algunos semestres avanzados, ya iba en curso, iba en una preparatoria técnica. En ese momento estudiaba la carrera de técnico en mantenimiento y llevaba pues muchas materias de física, matemática. Pero a diferencia del Mundial de Francia 98, en este Mundial en el 2002, yo ya era un ferviente fanático del fútbol. Yo ya compraba revistas de fútbol, por ahí una de Don Balón que encontraba en el mercado. Por ahí tenía una edición especial del 2002, una revista donde venían todos los jugadores que iban a asistir a la Copa del 2002. Algo como si fuera el álbum Panini, pero sin ser álbum Panini. Venían todos los jugadores y ya era alguien, pues ya como les dije, un adolescente. Y yo ya me había ido por el camino del fútbol, a pesar de que en algún momento también practiqué básquetbol, también practiqué béisbol, pero no, ningún otro deporte como el fútbol, ni por la pasión que te transmite el fútbol. Incluso también veía básquetbol porque también me gustaba ver a los Chicago Bulls de Michael Jordan. También recuerdo los Spurs de San Antonio con David Robinson y ay, se me olvidó el otro nombre del otro muy bueno también, de ahí de San Antonio. Y también llamaba mi atención, pero como les digo, ninguno como el fútbol.
Entonces, después, para el 2006, ocurrió lo mismo. 2006, otra vez 4 años. ¿Qué ir a hacer de mi vida en ese entonces? Quién sabe si estuve en la universidad, no lo sé. Eh, pues no es cosa fácil estudiar en la universidad, pero en mi mente, pues no era nada cierto. No tenía que a lo mejor, como muchos dicen, pues un plan de vida, así, sí, cada 4 años voy a hacer esto y esto otro, sino que las cosas van fluyendo. Pues entonces para el año 2006 yo ya iba en tercer semestre de universidad, como son las cosas, ¿no? Cuando en el 98 pensaba que no iba a estudiar la preparatoria, pues ya estaba en la universidad. Y estaba en una etapa un poco de rebeldía, porque pues sí, asistía a mis clases, sí, hacía mis proyectos, pero pues en la universidad era un poco de más de libertad, ¿no? Ya no había alguien que te estuviera siempre vigilando, que hicieras tus tareas, que hicieras tus proyectos, que faltaste, que no, sino ya tenías la libertad, ¿no? Incluso tenía el cabello largo, pues no muy largo, pero larguillo, así como, pues más la onda rockera que me gustaba y también veía a muchos futbolistas con el cabello largo, pues así andaba. Y este mundial también lo disfruté mucho porque, como les digo, yo era muy aficionado. Em, También en la etapa de vacaciones de la universidad, pues tuve la oportunidad de ver casi todos los partidos no es cierto, no casi todos los partidos de Alemania. Vi creo que la fase inicial del Mundial y parte de los cuartos, semifinal, no los vi porque en ese entonces entré a trabajar. Entré a trabajar a un lugar, en una maquiladora, donde eh, trabajar en la mañana, donde probábamos inductores y transformadores. Eh, pues era un trabajo pesado todo el día, como cualquier otro trabajo, ¿no? Pero ya trabajé por la mañana, me acuerdo que entré eh, 2 semanas, 2 semanas de preparación, de entrenamiento y todo esto. Y esas 2 semanas fueron las 2 semanas que no vi el mundial, salvo los partidos que se jugaban en sábado y en domingo. Sí recuerdo haber visto la semifinal de Italia-Alemania, tal vez la de Portugal-Francia también, y sobre todo la final, que fue un domingo, también la vi, la de Italia contra Francia, que el cabezazo de Zidane también lo vi, pero también estaba entre la universidad, entre que me iba bien, entre que no le echaba ganas, entre que sí le echaba ganas, pero sí, ya saben, etapas de puberto, adolescente, convirtiéndote en adulto, y lo tengo también presente, también sí lo disfruté, pero estaba en una etapa así como que, como incierta, ¿no? Y ya después en ese momento el trabajo fue muy pesado, y dije, no, yo voy a echarle todas las ganas a la universidad porque no quiero trabajar en un lugar como este. Es muy complicado, no sé, estar metido aquí todo el día, parado, que sí le voy a echar ganas. Para el 2010, pues pasaron otros 4 años y terminé la universidad justo en ese mundial, cuando empezaba este mundial. Esto ya lo he compartido con ustedes en otro episodio del podcast, cuando hablamos en el Mundial de Sudáfrica 2010, que hablamos en el podcast del Mundial de Sudáfrica. Compartía que para este mundial yo me debatía con una materia, era la última materia. Y para los que no saben y si les interesa, yo estudié la carrera de ingeniero en computación en la Universidad Autónoma de Baja California. Entonces era una materia que se llamaba, ay, ¿cómo se llamaba? No recuerdo cómo se llamaba, pero eran cosas algo complejas, ¿no? Como matemáticas discretas, que eh, eran algoritmos y eran entre muchas otras cosas. De verdad que se me olvidó. Creo que no presté la suficiente atención, pero era algo complicada. Y todo eso llevarlo a cabo en software, diseñarlo, entender los procesos matemáticos y los algoritmos matemáticos y los nodos y entre muchas otras cosas. Y solamente me faltaba esa materia. Yo honestamente pensé que no la iba a aprobar porque era un tanto complicada. Cuando se dieron las calificaciones que ya para saber si la aprobábamos o no,
Pues fui a la universidad, vi la lista de resultados y en eso mi sorpresa decía que ya la había aprobado. Apenas si la pasé con, no sé, 64, 65, no me importaba. Yo ya había aprobado la última materia de mi carrera y ya, ya me iba a recibir como ingeniero, ¿no? Entonces estaba muy feliz, regresé a mi casa y yo era la persona más feliz del mundo porque estábamos a una semana de que empezara el Mundial de Sudáfrica 2010, lo que significaba que lo iba a ver con todas las ganas, sin el estrés de que tenía que terminar mis proyectos, ni el examen, ni la tarea, ni todo esto. Y justo ese día lo recuerdo como si fuera el día de ayer, ese día que me enteré que había aprobado la última materia de mi carrera. México jugaba un amistoso contra Italia. No recuerdo si lo jugaron en Alemania o en un lugar así cerca, porque ya era, después de ahí de ese amistoso era el viaje a Sudáfrica. Y en ese momento México jugó contra, ¿qué les digo? Contra Italia y ganó 2-1 con goles de Carlos Vela y con goles del Venado Medina. Y para mí fue sorprendente. Italia, pues la campeona del mundo. ¿Cómo se puede, cómo se puede dar ese resultado? Y como les digo, era muy, muy feliz, ¿no? Entonces, yo iba a ver el mundial todo lo que pudiera, las transmisiones, todos los partidos que pudiera, pero fue un tanto complicado porque los partidos eran muy temprano acá en hora del Pacífico. Muchos de los partidos empezaban a las 5 de la mañana o a las 6. Pues no es tan temprano, ¿no? Pero tú eres estudiante, a veces te levantabas tarde o no tenías todavía tanto esa obligación. Pues lo que alcancé a ver, lo disfruté. No me gustó mucho ese mundial por diferentes cosas. No había partidos muy buenos. El famoso Yabulani también complicado y así. Y, y después de eso, pues ya fue el 2014. Ya habían pasado 4 años después de que yo había terminado mi carrera. Entonces, pues durante esos 4 años, anduve trabajando ya desde el mismo 2010, conseguí un trabajo en una pequeña empresa de marketing, en el cual desarrollábamos sistemas, algo de diseño gráfico, algo de tratar con clientes, clientes importantes aquí en la región. Y recuerdo que aprendí mucho sobre eso de habilidades interpersonales, de relacionarte con personas, de hablar con otras personas, clientes potenciales y que me dio mucho valor, ¿no? Pequeña empresa, no ganaba mucho, pero seguía en el camino a buscar un mejor trabajo, en camino a buscar algo mejor. Y para el 2014, justo ahí, después del Mundial, encontré un trabajo en una empresa muy importante aquí en Mexicali, una empresa maquiladora de semiconductores, y fue después del Mundial. También el Mundial lo disfruté bastante porque en la anterior empresa, antes de entrar ahí a la maquiladora, eh, nos permitieron poner una televisión mientras trabajábamos. El jefe dijo, tráiganse una televisión para ver el mundial. Entonces, mientras codificaba y hacía sistemas, pues tenía la oportunidad de ver el partido. Lo vi casi todo. Ese de Brasil lo disfruté muchísimo. Y así fue en 2014. Después, esto en 2014 fue algo muy importante porque les digo, como entré a esta nueva empresa grande, importante, con obligaciones ya también muy grandes, una empresa donde tenía que trabajar con americanos, con personas de fuera, hablarles en inglés, eh, relacionarme con ingenieros de mucha categoría, con gerentes de mucha importancia. Fue muy bueno, 2014 también fue un buen año. Y también, sobre todo creo que eso, para 2018 también, curiosamente, también di un salto laboral. También ingresé a otra empresa, también de la región, también muy importante. Incluso recuerdo que pues ya un poco más cotizado, ya como con ingeniero, que ya con varios años de experiencia. Ya estábamos hablando 2018, pues ya eran 8 años de experiencia, 7 años, 8 años de experiencia. Ya eran mejores oportunidades. Ya durante este periodo pues había estudiado más inglés, tenía más experiencia con todo este trabajo de las tecnologías de la información.
Y en el mundial, en este de Rusia, pues es algo muy importante porque justo un año antes, en 2017, conocí a la persona con quien me casé, a quien es ahora mi esposa, y con ese mundial del 2018 compartí algunos momentos con ella que vimos el mundial. Teníamos poco tiempo, un año de conocernos, pero para mí fue algo muy bueno eh, porque, porque ya, ya me conoció de verdad. Me conoció en el sentido de que cómo llevaba mi pasión por el fútbol. Ella sabía que me gustaba el fútbol. Sí, pues sí le gusta. Tiene una camiseta por ahí de fútbol. Por ahí sé que le gusta también ver el fútbol mexicano de vez en cuando, que la Champions League y así, pero no pasa de ahí, ¿no? Pero cuando le invité a mi casa a ver el partido de México contra Alemania, aquel que fue el Día del Padre, eh, pues se desató toda la pasión de entre estar aquí gritando los goles, de que México, que el Chucky Lozano había metido gol y que compartimos ese momento, fue muy, muy agradable, muy padre. Y me acuerdo que le compré una camiseta de la selección, la blanca con las rayas verde y guinda, así aquí el pecho. Ella no le gusta el fútbol, pero compartimos el momento y fue algo muy bueno. Entonces, este 2018 pues era muy bueno por eso, porque había tenido la oportunidad de llegar a un empleo muy, muy importante y también porque ya tenía un año de conocerla a ella. Y ya para terminar, creo que no va a ser tan largo este episodio del podcast, está muy bien. Igual ahorita hacemos un pequeño recuento a ver si por ahí se me pasó algo. Pero en el 2022 pues ya fue un tanto, tal vez no un cambio tan grande, así como que haya pasado algo muy importante en el 2022, sino que los cambios se dieron a través de los años. De los años ya para ese entonces, mi novia con la que había compartido el Mundial del 2018 ya no era mi novia, era mi esposa. Nos casamos en 2019. Ya teníamos, ¿cuántos años de casados en 2022? ¿3 años? Fue en diciembre, precisamente, medio raro, ¿no? Ahora el Mundial noviembre, diciembre, y que también lo disfrutamos bastante. Y curiosamente, un año antes, el 2021, que también fue pandemia, no lo recordaba, parece como si no hubiera existido, pero, pero también hubo muchos avances. También, curiosamente, migré a otra empresa a raíz de que ya había tenido experiencia en la empresa anterior que les había mencionado. Entonces, ahora es en la empresa actual donde estoy, ahora que estamos en pleno 2023. Estoy muy contento en esa empresa, hacemos cosas muy interesantes, trabajo con gente de fuera, con gente de Estados Unidos, de Puerto Rico, por ahí en ocasiones algún contacto de China, por ahí algún contacto de fuera. Es una empresa global. Eh, entonces, quiero decirles que estoy en un momento de mi vida personal, de mi carrera muy pleno, tanto que me da la oportunidad de hacer este tipo de cosas como el podcast, como darle seguimiento a la página, como de contactar a estrellas, bueno, personalidades del fútbol, vaya, de comprar equipo para hacer el podcast. Me apasiona muchísimo esto que hago y esto que comparto con todos ustedes, pero el Mundial del 2022 así fue, que yo creo que ya muy familiar estar aquí en casa, pues estar en plenitud, que todos estamos bien, mi familia, mi esposa, incluso mis gatos también, que tenemos dos gatijos, todo muy bien. Creo que las evoluciones, o como puedo decir, la vida contada entre cada uno de los mundiales que he mencionado, han sido progresos tanto académicos como laborales. Por, durante muchos años fueron casi ¿qué será? Del 2010 que comencé a trabajar profesionalmente al 2022 ha habido muchos saltos y todos siempre han sido para un cambio para bien. Hasta este 2022. Y ahora para cerrar, no sé, tal vez es buen momento para platicar con ustedes y pensar, 2023, estamos a 3 años del próximo mundial. ¿Qué será de mí en ese momento? Primero, pues espero que nosotros y todos ustedes estemos bien para ese mundial, pero ¿cuál es la meta? ¿Otro trabajo? No lo sé, no creo, estoy muy contento donde estoy.
Eh, eh, Familia, para nuestra fortuna estamos muy bien. Espero que todo siga también muy bien como está hasta ahora, pero ¿por qué no? Ahora tal vez soñar en por qué no asistir a un partido del Mundial, ahora que lo vamos a tener tan cerca en Estados Unidos. Sería muy bueno ya comenzar a planificarlo y por qué no realizarlo. Siempre he querido ir a un Mundial. Honestamente, si lo comparto con ustedes, no me emociona tanto ir al Mundial de Estados Unidos aquí en México porque siento que es un partido que se puede ir cualquier época del año. Yo tenía más la esperanza de que fuera un mundial fuera, no sé, como cuando fue en Brasil, o en España, o en un lugar así en Italia, en un lugar, no sé, muy diferente a lo que tenemos aquí cerca. Pero pues ya veremos. Hoy estamos a 3 de septiembre del año 2023, pues es un momento para que quede esto guardado. Y por qué no, espero que en ese momento, cuando empiece el mundial, vengamos a platicar qué fue de este evento, ¿no? Entonces, no me queda más que agradecerles que escuchen este podcast. Estoy muy contento con lo que hemos logrado en este podcast. He visto que ha crecido bastante el podcast, de que veo que nos escuchan de muchas partes, de España, de aquí, obviamente aquí de México, en Estados Unidos, de Argentina, de Uruguay. He visto mucho que ha crecido bastante, poco a poco. Estoy consciente de que no somos el podcast más popular, ni el podcast con más seguidores, ni con las mejores métricas, pero los poquitos o vaya, o muchos que somos, se los agradezco muchísimo. Así es que no me queda más que despedirme. Muchísimas gracias por escucharme. Y estamos aquí escuchándonos en Memorias de un Futbolero Podcast. Les saluda Quito González y les mando un fuerte saludo. Que estén muy bien. Hasta luego.